A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Abraham cayó de bruces y Dios le dijo, mira, este es mi pacto contigo, serás grande, serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes por siempre. Verbum Domini. The Lord remembers his El covenant. Señor se acuerda de su alianza eternamente. Look to the Lord in his strength. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. You descendants of Abraham, Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. he remembers forever his Se covenant. acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the Jews, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, les aseguro, whoever keeps my word, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. died, as does Abraham all. murió, los profetas también, y tú dices, quien guarda mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. You make yourself out ¿Por to quién be. te crees? Jesus answered, Jesús If I contestó, glorify myself, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, you do aunque not no lo know him, conocen. but I know him. Yo sí lo And if conozco. I should say, Si dijera no lo conozco, sería como ustedes un you, a embustero, liar. pero yo lo But conozco I y do know guardo him, su and palabra. I keep his word. Abraham, Abraham, your su father, padre, rejoiced at saltaba de seeing my gozo day, pensando ver mi día. and was glad. Lo vio y se llenó de alegría. So the Jews said to him, Los judíos le You are not dijeron, yet 50 ¿no years old, tienes todavía and you have seen 50 Abraham? años y has visto a Abraham? Jesus said to them, Jesús les dijo, Amen, amen, I les say to aseguro you, before que Abraham, antes que naciera Abraham existo yo. so they picked up stones to Entonces stone cogieron him. piedras para Jesus tirárselas, hid and pero went out Jesús of se the temple escondió area. y salió del templo. Verbum Domini.
The Lord remembers his covenant forever. El Señor recuerda su alianza para siempre. For the Este fue nuestro refrán para el Salmo responsorial el I día think de we hoy. have a habit Y of creo reciting things que during the tenemos liturgy costumbre de without much recitar reflection on cosas their full durante la liturgia sin significance. pensar mucho en su And if you significado. really think about it, though, Si nos ponemos a this pensar, refrain can serve as the overall esto puede title of servir sacred como el scripture, título de las the Sagradas overarching Escrituras en theme general. that El tema connects both the general Old and que New conecta tanto Testaments el Antiguo is como el God's Nuevo fidelity Testamento to es la his fidelidad covenantal de Dios promises. a sus promesas de alianza. God is always faithful, Dios even when siempre es we, his fiel, people, are incluso unfaithful. cuando nosotros, su pueblo, somos infieles. He shows us that the way to Nos find the muestra fullness of que life el and camino para endless encontrar la vida peace plena y that paz he sin fin promises que nos is by promete remaining in his word. es al permanecer en su palabra. As Catholics, we take for granted Como the blessing católicos of tomamos por participating descontado in a la universal bendición de church participar en through una which iglesia all of us are universal joined por la together que to todos the estamos Lord as unidos al members of his Señor mystical body. como miembros de su cuerpo místico. Yet the work of building his church Sin embargo, la labor de began edificar su iglesia a long time ago empezó hace under mucho the Old tiempo Covenant, atrás, bajo la was alianza antigua. transformed by the establishment of the new Fue and everlasting transformado por el covenant, establecimiento de la alianza and the nueva work y eterna, continues unto the y end of the la age. obra continúa hasta el final de los In tiempos. the first reading from Genesis, we En la hear primera how lectura de God Génesis, had chosen oímos Abraham, cómo Dios eligió a Abraham, established a covenant with him, and estableció una promised alianza con to make él him the father y of a host prometió of hacerle nations. padre de muchas naciones. Earlier in Genesis, God had said to Anteriormente, en Abraham Génesis, that Dios le all había the dicho a Abraham families que of the todas las earth familias de would la find blessing tierra in him. encontrarían bendición en él. And what is the reason ¿Y that cuál God es la chose Abraham razón por la que Dios when he could eligió have a Abraham chosen any other cuando pudo person haber elegido on the face of the cualquier earth? otra persona sobre la tierra? It was not because Abraham was No fue perfect porque Abraham fuese perfecto or that he was completely without sin. o porque estuviese totalmente libre de In fact, there are pecado. several occasions De in hecho, hay varias Genesis where ocasiones en Abraham makes poor Génesis decisions, cuando Abraham toma such as lying decisiones about his wife's malas, identity while como they are in mentir Egypt, acerca de la or identidad taking de a su concubine esposa to cuando himself estaba en as a Egipto, way of o hastening the tomar una fulfillment concubina of God's para promise apresurar el cumplimiento de la to give him an promesa heir. de Dios de darle un And heredero. while we cannot fully Y comprehend the mientras que mind no of podemos God comprender and plenamente la see all mente his de plans Dios with y perfect ver todos clarity, sus planes con we do claridad see an answer perfecta, to why God vemos una chose respuesta a la Abraham razón por la in que the book of Dios eligió a Nehemiah. Abraham. En el libro In de chapter 9, it says, Nehemías, en el "You are the capítulo Lord, 9, the dice, God who tú chose eres el Señor, el Abraham Dios que eligió a and brought Abraham him out of Ur of the y lo sacó Chaldeans and gave de him the la name tierra de Abraham. Ur de los And you found caldeos his y le heart diste de nombre faithful Abraham before you y encontraste su corazón and made fiel with him the ante covenant." ti e hiciste con él alianza. We know that while man Sabemos que looks mientras upon the que el external hombre appearances, mira las God sees the apariencias heart. externas, Dios ve el corazón. Despite his faults, A pesar de God sus could look faltas, to the heart of Dios Abraham podía mirar el and corazón de see a Abraham man who would be y ver willing un to listen hombre que estaría dispuesto and a to obey God's escuchar word. y a obedecer la And when palabra de God puts Dios. Abraham to the Y cuando test, Dios pone a prueba a Abraham, commanding him to offer his al son mandarle Isaac as a ofrecer a su hijo Isaac sacrifice, como sacrificio, God does this not Dios for his own sake, lo hace as if no God needed to see if para su propio Abraham would be beneficio, faithful, como si Dios necesitase ver si but so Abraham that iba a his ser faith would fiel, be manifest sino para que to su us, fiel se to all manifestara who a came after nosotros, Abraham. a todos los que venimos después de It is Abraham. because of Abraham's Es faith por la fe that de God Abraham establishes a que covenant with him. Dios establece una alianza con él. God promises Abraham that Dios he will become promete the a father Abraham of many que él será el nations. padre de muchas And in naciones. return, God Y a commands cambio, Abraham and his Dios manda a descendants Abraham y su to keep and descendencia to remember a que his covenant cumplan, que through the recuerden ages. su alianza por todos los And by tiempos. the time that Jesus Y engages para with the cuando Jews in Jesús his day, it seems that an empieza important a aspect of hablar God's con los covenant with judíos en su día, Abraham parece had ser un largely been importante forgotten. aspecto. Parece que la The Jews alianza seem to de Dios think con that Abraham había it's sido fulfilling a olvidada relation to mayormente. Abraham. Los That is judíos parecen pensar sufficient que se trata de in su order to be relación filial con Abraham, que es beneficiaries of the suficiente para covenant's ser promises. beneficiarios de las promesas They de la take for alianza. granted the fact that they are Toman por physical descontado descendants el of hecho de que Abraham, son descendientes físicos and de they claim Abraham Abraham as their y father. afirman que Abraham es el padre They are de thinking of the ellos. covenant on a mere Piensan en la natural aliança en un without nivel considering meramente the very natural, reason sin considerar that la God razón had made a misma covenant por with la que Dios Abraham había in the hecho la first alianza place. con Abraham en primer lugar.
Abraham had placed his faith Abraham and trust había in the puesto su Lord fe y confianza en el and was Señor obedient to his word. y fue obediente a su palabra. He did what God had commanded him to do, Hizo lo que Dios le había even to mandado the hacer, point of being willing to sacrifice incluso al his own punto de son. estar dispuesto a sacrificar su propio hijo. Being a physical descendant of El Abraham ser un descendiente físico de Abraham no es tan as being a importante spiritual como descendant. ser un descendiente espiritual. The true children of Abraham are Los those verdaderos hijos de Abraham who son walk in the aquellos footsteps of que Abraham, caminan who siguiendo have los faith, pasos de Abraham, and who quienes tienen listen to the word fe of God. y escuchan la palabra de As Dios. Jesus says to the Jews, Como dice "Whoever Jesús a keeps los his word judíos, el que will never cumpla see su death." palabra nunca verá la muerte. There are those who claim Hay aquellos que to have afirman Abraham as their father, que Abraham es and su yet they do not padre, behave y sin towards embargo no Jesus se comportan as con their father Jesús would. como lo haría su padre. Abraham would have rejoiced to Abraham see the Messiah, se hubiera regocijado al ver al Mesías, lo hubiera but the recibido, supposed children of pero Abraham los supuestos wish to hijos put de Jesus to Abraham death. desean mandar a matar a Jesús. They are not abiding in the truth, No están and thus they participando do en la not keep verdad it. y por lo tanto no cumplen la palabra And de as John the Dios. Baptist says Y during como his Juan public Bautista ministry, dice durante su God could raise ministerio up children público, to Dios Abraham from the puede very suscitar stones. hijos para Abraham de las Jesus piedras points out mismas. that tax Jesús collectors and señala que los prostitutes publicanos y are entering the kingdom prostitutas of heaven entrarán al before the reino children de of los cielos Abraham antes que los hijos de Abraham, because they heard the word of the porque Lord escucharon la and palabra del believed. Señor y creyeron. Those who have faith Aquellos que abide in the tienen word of the fe y Lord que are permanecen en considered la the true palabra children del of Señor Abraham son considerados los and are hijos beneficiaries of the verdaderos de Abraham blessings of the y covenant. beneficiarios de las promesas de la alianza. Now, it can sometimes happen that we Christians A veces can nosotros take los our cristianos baptism podemos for granted. tomar nuestro bautismo por descontado. Perhaps we might regard ourselves as Quizás podemos superior to all considerarnos others who are superiores a not los currently demás baptized que no members of the están church. bautizados, que no son miembros bautizados de la We might iglesia act en as este if our momento. association with the Podemos church is obrar como enough si nuestra to asociación con enter la the kingdom of iglesia heaven. baste para entrar al reino de los And yet cielos. Jesus makes it clear that Y sin mere embargo, Jesús deja association claro que la mera is not enough for asociación salvation. no basta para la salvación. We must also keep the word of the También Lord. hemos de cumplir la palabra del We Señor. must abide in his Hemos de permanecer en su palabra. as Jesus carries out the will Como of the Father through Cuando works of Jesús charity cumple and la mercy, voluntad del Padre a so través de we are obras de called to misericordia y follow in caridad, his footsteps. también nosotros estamos llamados a seguir If sus we are truly pasos. to be called Si children of the realmente hemos de truth, ser llamados then hijos we de are la called to iglesia, live according to the teaching of the estamos gospel. llamados a vivir según la enseñanza del It's not enough to Evangelio. call ourselves No basta Catholics and llamarnos think católicos our a simple nosotros mismos association with the y church pensar is que enough. nuestra simple asociación con la iglesia basta. If we continue to allow Si sin, continuamos anger, permitiendo el pecado, la ira, el bitterness, odio, la bigotry, amargura, resentment, el envy, prejuicio, lust, el greed, resentimiento, la and envidia, la pride lujuria, la codicia y la to remain in our soberbia hearts, que permanezcan en nuestros then are we corazones, truly listening to entonces, the word of the ¿estamos Lord? realmente escuchando la palabra del Señor? We have full assurance that God Tenemos is faithful to garantía his plena word que Dios es fiel a and su his palabra covenantal promises. y a sus promesas de la But it's alianza. our responsibility Y es to be responsabilidad faithful to nuestra God in return, ser fieles a to Dios turn to a him with our cambio, whole hearts, acudir a Él de and todo to serve corazón him y through good servirle works. a través de las buenas obras.